que titulamos Viendo la Gloria de Cristo. Esta es nuestra primera exposición. Después de haber hecho una introducción el domingo pasado sobre el contexto histórico, sobre el porqué del Evangelio, sobre el escritor, y hemos aprendido un montón de cosas. Pero quería iniciar en este domingo con una frase de Charles Spurgeon que definió este evangelio y lo define de esta manera, y define a Juan como el evangelista majestuoso. Y él describe a Juan, o dice de Juan, que él describe la deidad de Cristo con un lenguaje claro. Él era con Dios, él era Dios. ¿Sabe qué? Fue difícil para mí esta semana. Creo que las votaciones, no, para nada. Quizás algunos dicen, bueno, están muy emocionados por las elecciones o las votaciones, o decir, bueno, pastor, no, hoy no puedo ir porque hay que votar y eso no lo hacemos seguido. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no es eterno. Esto es eterno. Así que esto es lo más importante que nosotros tenemos: venir a la casa del Señor y oír su palabra. Amén. Eso es lo más importante. Y Juan, cuando narra este evangelio, lo pudimos ver la semana pasada. Juan dice en 20:31 de Juan 20:31, dice: para que creáis que Jesús es el Cristo. El propósito del evangelio de Juan, acuérdense que hablamos de los evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan es diferente, es distinto, no es contradictorio. Juan apunta a la divinidad de Cristo. El 90% del evangelio de Juan es diferente a los evangelios sinópticos, que los otros 3 evangelios hablan mayormente sobre la vida terrenal de Cristo, lo que Cristo hizo, las parábolas, dónde viajó, dónde fue, con quién estuvo. Y Juan apunta directamente a el velo que se corrió, a entrar a un lugar santísimo. Y es muy importante y uno se pregunta, ¿realmente es importante? Claro que sí, porque nosotros vemos que desde Génesis 3 Dios empieza a desplegar su plan de rescate a través de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás ha desplegado una tarea, una labor de distorsionar, destruir la verdad sobre el Salvador. Esa fue la tarea del diablo, esa es la tarea del diablo. Y lo podemos seguir viendo hasta el día de hoy. Cuando Juan escribe el Evangelio, Juan estaba transitando sus últimos años de vida. Y Juan lo escribe porque estaba siendo atacado el nombre de Cristo, el propósito de Cristo. ¿Quién es Cristo? Por eso Juan dice en Juan 20, para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de este libro, de este evangelio. Y Juan lo escribió en medio de las herejías que estaban circulando en ese tiempo. Ahora, herejías hubo siempre, desde Génesis 3 en adelante. El diablo se ha encargado de
diseminar, derramar por todos lados herejías. Y en ese momento se estaban moviendo fuertemente muchas herejías como hoy en día se mueven. En ese momento estaba el docetismo, que el docetismo negaba su naturaleza y su sufrimiento, negaba la naturaleza de Cristo. También estaba el serenticianismo, que se acuerdan que yo les dije que Juan en un momento cuentan los discípulos que él fue a uno de los baños públicos en Éfeso y estaba este hombre. Y Juan empezó a los gritos a decir que la gente saliera de ese lugar porque estaba ese hereje y el edificio entero se podía caer por causa de ese hombre, Cerinto, que enseñó que Jesús no era Dios y que descendía de José y de María. También estaba el modalismo. ¿Qué es el modalismo? Que las tres personas divinas solo son tres aspectos de una sola. Es como que yo soy, no sé, alto, castaño, gordo, aspectos de una persona. No. Por eso que siempre ha existido este ataque hacia Jesús. Y a lo largo de la historia han existido cientos. El marcionismo, el montanismo, el maniquismo, el novacismo, el denotanismo, el arrianismo, el apolianarismo, el priscilianismo, el pelagianismo, el monofilismo, el nestorianismo. Cuando escuché esta palabra nestorianismo, mayormente tiene que ver con hombres, herejes, amén. El monoteísmo. Y así podemos seguir cientos y cientos de personas que se han levantado a atacar la identidad de Cristo. Ahora, cuando yo estudiaba y podía ver por qué Juan comienza de esta manera y por qué Juan escribe este evangelio, qué es lo que tiene que ver, entré en pánico, porque me encontré con herejías, con distorsiones, con algunas muy grotescas, otras muy sutiles. Entonces me vi con la intención de estudiar y también de llamar a algunos pastores. Eso también fue que hablé con él justamente mientras estaba orando. Digo, ¿y con quién puedo hablar? Y justo se me vino a la cabeza el pastor Leo de la IBI, que él es profesor de sextas. Entonces dije, qué mejor que llamarlo a él. Y me comuniqué con él y le mandé mensaje y me dijo, bien hecho. Y le dije, mira, necesito que me expliques algunos asuntos, porque necesito tener una claridad con respecto a esto de, ¿es tan grave no tener una comprensión clara de Jesús? ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy en día se puede ver la falta de compromiso con la Biblia. Que muchas veces la gente tiene un concepto muy errado de Jesús. Un concepto muy errado de lo que es el Evangelio. Un concepto muy errado de lo que es la iglesia. Un concepto muy errado de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Conceptos muy errados. Pero ¿sabe qué? Lo más triste de todos es que la gente no sabe definir quién es Jesús. No sabe. No sabe definir quién es Jesús. Usted escucha por todos lados que la gente cree en Jesús.
La pregunta es, ¿qué creen de Jesús? ¿Los escuchás hablar de Jesús? ¿Los escuchás hablar de Dios? La pregunta es, ¿qué Jesús? ¿Qué Dios? Cuando alguien está hablando, ¿de qué Dios estás hablando? ¿Del Dios verdadero de la Biblia? Porque solamente hay un solo Dios verdadero, solamente hay un solo Cristo de la Biblia que está claramente explicado en Juan. Claramente. Lo que nos sucede es que muchas veces no entramos en la profundidad de la palabra. Y el día de hoy vamos a leer, nuestra predicación expositiva va a ir variando. Y el día de hoy va a ser media textual. Y vamos a leer 3 versículos. Y dice así, mire cómo comienza Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando los comentaristas hablan de la simplicidad en la cual Juan se explica, es que tiene palabras simples. No es que es simple, sino que tiene palabras simples. Pero después entender la profundidad de esas palabras, realmente es titánico esto. Ahora, entender lo que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí solamente nos podríamos quedar y podríamos estar un año enseñando. Pero no podemos, tenemos que continuar, tenemos que seguir. Pero sí debemos tomarnos nuestro tiempo para intentar entender de la mejor manera posible lo que el escritor está diciendo en esta oportunidad. Juan comienza con la palabra verbo. El verbo es un título dado a Jesús. Ese es un título que se le da a Jesús, que significa logos. Verbo significa logos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan no comienza acá? En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. ¿Por qué empieza con la palabra verbo? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ahí está el tema, en ese tiempo la palabra logos tenía un significado mucho más profundo que lo que tiene hoy. La gente entendía lo que eso significaba, no solamente para el judío, sino también para el griego. Los griegos creían que era la fuente de toda sabiduría. Y los judíos la fuente de la creación, del poder y de la sabiduría divina. Ellos entendían que el logos era la fuente de todo lo que se emanaba y de todo lo que había, provenía de un poder. Entonces Juan comienza de esa manera. Y dice, en el principio era el Verbo. Juan presenta la encarnación de Dios, no la creación. Y voy a intentar de ir despacio y de usar las palabras más simples posibles para poder entender. Juan presenta la encarnación de Dios, no la creación de Dios, sino la encarnación de Dios, como dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad.
Ahora, ¿qué significa esto? Haciéndose carne. La palabra de Dios, el logo, la fuerza, el poder creador, todo lo que hace que las cosas existan, se introdujo en la creación. No se creó, sino que se introdujo en la creación. El verbo se hizo. No lo hicieron. Se hizo carne y se mete. No es que Dios no cambia, porque si no veríamos a un Dios cambiante. No, 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 no. Dios no está cambiando. De repente un Dios que no lo podemos ver y de repente se hace un Dios visible como que si estuviera cambiando. No, 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 no. Dios no cambia. Él se mete en la creación. Y cuando se introduce en la creación, se mete en la persona de Jesucristo. Se mete en la creación, en la persona de Jesucristo. Él entra y es 100% hombre. Esto es importante porque, por eso yo tenía ese gran pesar, porque hermano, algo que pueda llegar a decir mal es una herejía. Puede llevar a la gente a la confusión, puede entender mal el concepto de Cristo. Ahora, Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. No es 50% hombre y 50% Dios. No, Él es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, Él se mete y se encarna en una vida humana para habitar entre nosotros. Ahora dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, dice Hebreos capítulo 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces, esta es la palabra de Dios, el logo, Dios nos habla. Amén. Muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, muchas veces yo recuerdo que he escuchado muchas veces, la gente cree que cuando uno habla de hijo, cree que un hijo es alguien que es creado. Y si es hijo es que Dios tiene un hijo. Entonces Dios lo creó a Jesús porque tiene un hijo. Alguien que tiene un hijo ha creado un hijo, ha traído un hijo al mundo. Pero no tiene que ver con eso. Ahora dice que Cristo, ahora Dios nos habla a través de Cristo, el cual también creó el universo. Y pareciera como contradictorio o enredarse en esto, pero Juan comienza acá a derribar todo falso argumento en contra de la persona de Cristo. Juan comienza a derribar todos estos argumentos falsos que eran ataques contra la deidad de Jesús. Y Juan muestra tres cosas en las cuales quiero hablar. Habla de la preexistencia, de la coexistencia y de la autoexistencia. Ahora, ¿qué significan esos términos? Porque quizás parecen palabras difíciles de entender, pero la palabra preexistencia es antes. Coexistencia es al mismo tiempo. Y autoexistencia es uno de los atributos que a mí más me gusta, que es la aceidad. ¿Por qué? Porque su existencia no deriva
de nada. Usted para vivir necesita comer, necesita aire. Usted no puede autoexistir. Usted no es independiente. Usted vive porque hay otra fuerza que lo sostiene. ¿Se entiende? Ahora, cuando Juan está hablando aquí de Cristo, él está hablando de la preexistencia, de la coexistencia y de la autoexistencia. Y dice aquí, y aquí comienza y dice, en el principio era el verbo. Algo muy simple, en el principio era el verbo. Simple, un niño puede entender eso. ¿Qué significa eso? En el principio, que en el comienzo uno, en el día uno, en el momento inicial, en el principio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es el principio? ¿El principio de qué? ¿En qué momento es el principio? ¿Y sabe cuándo es ese principio? Génesis 1. Si usted va a Génesis 1, volvemos de vuelta aquí. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. De ahí no podemos ir a casa. ¿Qué significa en el principio? En el principio creó Dios. En ese principio, ¿qué? En ese principio que cuando Dios creó todas las cosas, y antes de eso estaban los ángeles creados, estaba el cielo creado, estaba el paraíso creado, estaban los demonios creados. No. Está hablando en el principio de la creación. Todo lo que existe, todo habido por haber, comenzó en ese principio. Antes de eso, no había nada creado. Dios existe en la eternidad. Yo sé que a algunos se le están volando los fusibles, ya empezaron. Amén. Ahora, en el principio, Génesis 1, Dios en el momento de la creación, y esto es importante, ¿por qué? Porque dice en el principio, y acá las palabras son correctas, precisas, exactas. En el principio era el verbo. En el principio, en el momento de la creación, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de Cristo. Es un título dado a Jesús. Ahora, en el principio de la creación, Jesús estaba ahí. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque acá está mostrando la preexistencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Esto está mostrando que el verbo, que Jesús, cuando todo fue creado, ya Jesús ya estaba. ¿Está acá conmigo? Es simple. Todo lo que fue creado, en el momento que fue creado, en el momento de la creación, en el momento que se crea todo, Jesús ya estaba ahí. Ahora, si nosotros vemos que Jesús ya estaba ahí en el principio, cuando todo empezó a existir y que Él ya existía, amén. Ahora, si Él no es creado, simple, si Él no está en la creación, significa que entonces Él es ¿qué? Creador. Si Él no está en la creación, de la creación para este lado, soy creado. Si estoy del otro lado, entonces ¿soy qué? ¿Soy qué? Creador.
Por eso dice la palabra, en el principio era el verbo. En el momento del principio el verbo ya estaba. Ahora, la creación empieza a existir, Cristo ya existía. Entonces, si Cristo ya existía, Él no es creado, porque dice en el principio de la creación. Como algunos, imagínese mi hermano que hay tanta falsa herejía en contra de esto, incluso los mormones dicen que Jesús es un ser creado, que es hermano de Lucifer, imagínense, el ángel bueno, el ángel malo. Una locura. La palabra es clara, en el principio de la creación Jesús ya estaba ahí. Ahora, entonces, si Él no es parte de la creación, Él es creador. Entonces, si vamos a Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Entonces, si ese que Dios creó, ¿quién es? Si en el principio de la creación Él estaba, si en Génesis 1 dice que en el principio Dios creó, es la misma persona. Amén. Estamos hablando del creador. Ahora, entonces podemos decir que el título de Cristo es Cristo el creador. Cristo es el creador. Ahora bien, por eso que esto es importante, y déjeme ir desplayando todo esto, porque en un momento Jesús le dice a los fariseos en Juan 8:58, le dice algo, hermano, que y si usted sabe leer los títulos, porque que tal vez en su Biblia Reina Valera dice la preexistencia de Cristo. Claro. Pasa que a veces nosotros no observamos la preexistencia de Cristo. Mire lo que Cristo le dice a los fariseos en el 58. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Está acá conmigo? Vamos por más. Él le dice a los fariseos, le dice, escuchen, ustedes tienen a su padre Abraham. Bueno, antes que Abraham existiese, yo soy. No es yo era, yo soy. ¿Y por qué es importante esa palabra, yo soy? Porque Cristo en el Evangelio de Juan, Él lo dice muchas veces, que lo vamos a ir viendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy, el yo soy, el yo soy, el yo soy. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan que en un momento Moisés, hablando con Dios en la zarza, y le dice, yo iré, ¿qué le voy a decir a la gente cuando me digan, se me apareció Dios y Dios me mandó a hacer esta labor? ¿Quién les digo que tú eres? Que después nosotros lo tradujimos por Jehová, porque se le agregaron vocales. Pero le dijo, yo soy. Ahora, ¿qué significa yo soy? Ahí está el tema. ¿Qué significa yo soy? Ese yo soy es un verbo que está en un presente continuo. ¿Qué significa eso? Significa yo siempre existí. Mira de qué manera Dios se presenta. ¿Quién eres, Dios? El que siempre existió, el que siempre está. No hay, hermano, no hay nada más grande que eso. Él es el que siempre estuvo, el que siempre está. Él es el creador de todas las cosas. Él es el yo soy. Yo siempre estoy. Eso volaba la cabeza de muchos.
Y Juan comienza de esa manera y no se queda ahí, sino que lanza otra bomba. ¡Boom! Y acá viene la bomba que lanza Juan. Ya vimos que en el principio el verbo, en el principio era el verbo. Y acá viene la segunda bomba. El verbo era con Dios. Esa palabra, el verbo era con Dios, poston teom. ¿Qué significa? Esta frase es una frase que enfureció a muchos. Es una frase que hasta hoy en día enfurece mucho al diablo. Es una frase que hoy en día se intenta de quitar. Hermano, es la frase que quisiéramos destruir. La carne quiere destruir esa frase. ¿Por qué? Porque esa frase habla y el verbo era. Acá no está diciendo el verbo es Dios, ya lo vimos. Acá no está diciendo el verbo procede de Dios. Acá está diciendo el verbo es con Dios. Ahora esta frase es mucho más que la existencia del verbo, sino que habla esta frase de dos personas diferentes que están cara a cara. Algunos eruditos toman y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, dos personas distintas. Acá Dios está diciendo el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante porque no solamente me está diciendo que Cristo es Dios, que Cristo está antes de la creación, sino que me está diciendo que Cristo es con Dios. ¿Y cómo se puede leer eso? ¿Cómo lo puedo leer de esa manera? La única manera en que yo puedo entender esto es de la manera trinitaria. Acá es donde ocurren muchas de las herejías, el problema de la Trinidad. Acá podemos ver a Dios. Jesús es Dios, pero Él está con Dios. Entonces, si Jesús es Dios y Él está con Dios, la única manera en que nosotros podemos entender esto es que podemos ver que hay un Dios y acá dos personas. Un Dios, dos personas. El verbo que es Dios está con Dios. Dios en dos personas. ¿Cómo puede ser esto posible? Y esto solamente se puede explicar de esa forma. Que es un Dios con dos personas distintas. Esa palabra habla de dos personas distintas que son una sola. Y volvemos de vuelta a lo mismo. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Un solo Dios, dos personas. Ahora, esto
muchas veces fue atacado. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿a qué vamos con todo esto, pastor? A mucho. El concilio de Nicea en el año 325 se debatió fuertemente esto. La deidad de Cristo, mi hermano. No es poca cosa. Cristo no es un ser humano que Dios ha bendecido. Cristo no es un ángel que descendió del cielo. Cristo no es un espíritu. Cristo es Dios. Dios, el creador del universo, vino a habitar entre los hombres. Pero ese Dios que vino a habitar entre los hombres se separó de Dios. Ahora, por eso cuando usted escucha a Cristo hablar y dice, Padre, y mira al cielo y dice, Padre, te encomiendo mi espíritu, y se encomienda al Padre. Ahora, hermano, muchas personas han atacado esto diciendo, no existe una Trinidad. Dios, Jehová, es el mismo que Jesús y es el mismo que el Espíritu Santo, nada más que muta en diferentes circunstancias de la historia. En un momento Él es Padre, en un momento Él es Hijo y en un momento es Espíritu Santo, pero es una sola persona. Hermano, eso, si fuese así, tenemos un grave problema. Y ahí donde yo consulté y llamé por teléfono a todos lados, bueno, explícame el por qué es un problema. ¿Por qué una mala comprensión sobre Jesús es un problema? De última, bueno, cada uno lo entiende como quiere. Cada uno como vos lo veas. Está bien. Si a vos te parece que Jesús desciende de un rinoceronte, está bien. Porque la Biblia dice que todo el que cree en Jesús, vos crees en Jesús, bueno, buenísimo, eso ya es suficiente. No. No es tan así como uno piensa. Por eso que la Biblia no vino por interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no es que yo la interpreto como yo quiero, a mi antojo, porque hermano, yo cuando voy a leer las Escrituras, está mi carne, está mi pecado, están mis ídolos, está mi tradición, mi cultura, mi tiempo, mis formas, mi manera de ver las cosas. Entonces yo voy a leer la Biblia y la voy a torcer con todos esos argumentos que están en mi mente y en mi corazón y voy a entender lo que yo quiera entender. Por eso no. Por eso una iglesia verdadera debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Sí o sí. Pero no en mi interpretación privada. ¿Se da cuenta? Porque supongamos, viene alguien y dice, bueno, las pastoras existen, es bíblico, está bien que haya pastoras. ¿Y dónde saca usted eso, mi hermana? Y no, bueno, porque nosotros vemos que hay mujeres en el Antiguo Testamento que pastoreaban ovejas. Sí que tiene que tener la mente muy torcida. Bueno, pero estaban pastoreando ovejas, no significa una congregación,
Porque cuando hablamos de ovejas estamos hablando de que Dios está usando de manera simbólica el rebaño. Bueno, pero en la Biblia solamente vemos mujeres que eran pastoras. Después no vemos en ninguna otra parte a un hombre ser pastor. Bueno, no, porque la palabra pastor significa obispo, significa anciano. Ahora, usted no puede interpretar la Biblia como usted quiera. Usted debe ir a un concilio. Debe ir a las proclamaciones apostólicas, como vemos en el libro de los Hechos, el primer concilio apostólico que nos va diciendo cómo nosotros tenemos que ver y entender la palabra de Dios. Ahora, cuando se hizo este concilio se hizo ¿para qué? Para refutar toda herejía en contra de la persona de Cristo. Bueno, no, pero no, yo creo en Cristo como yo quiero creer. Wow. Bueno, pero mira. La Biblia dice que el ministerio del obispo que está redactado en Timoteo, y Timoteo está diciendo la palabra, no permito a la mujer enseñar a la congregación. Es una tarea que Dios delegó. No, bueno, pero lo que pasa es que en ese tiempo eran machistas, en ese tiempo. Entonces ahí está mi interpretación. ¿Se da cuenta? No, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen los hombres a lo largo de la historia que estudian la palabra de Dios? Hermano, usted está confundido. No, igual yo voy a seguir con mi confusión. ¿Se da cuenta? Por eso que cada vez que surgían estos ataques, cuando estaba este ataque, ¿qué hizo Juan? Escribe el Evangelio. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, pero Juan se equivocó. Juan, no sé, se fue a la isla de Palmos y no sé. Espere, mi hermano, estamos hablando de un apóstol. Y cuando un apóstol habla, Dios habla. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿se da cuenta la seriedad de este documento que usted tiene? Porque este documento no es la palabra de Juan, es la palabra de Dios. Que usted está intentando manipular, torcer, no abrazar, no creer, no entender. Entonces nosotros acá podemos ver exactamente parte de la Trinidad, porque dice que el Verbo era con Dios. Por eso en ese momento yo agarré y dije, bueno, tengo que llamar al pastor Leo, porque Leo me va a poder guiar un poco en esto. Y yo le pregunté y le digo, mira, Leo, yo te quiero preguntar, ¿qué tanto puede afectar la salvación de una persona en una mala interpretación de Jesús? Yo puedo tener una mala interpretación de Jesús. Lo entiendo a mi manera, como yo quiero. ¿Qué tanto puede afectar eso en mi salvación? Yo digo, ¿soy salvo o no soy salvo? Si entiendo bien o entiendo mal, ¿quién es Cristo? Y me dice el pastor Leo, excelente pregunta, me dice Gastón. Escuche. Y lo que él me dijo, yo le dije, ¿se lo puedo decir a la congregación? Decilo, me dijo. Todo lo que deforma la imagen verdadera de Jesús es una secta. Todo lo que deforma la imagen verdadera de Jesús revelada en las Escrituras es una secta. ¿Está acá conmigo? Es una secta. Ahora, ¿de qué manera afecta esto en mi salvación? Y me dijo él, de la peor. Porque si Jesús no era Dios o no era con Dios, entonces, bueno, pero al fin de cuentas, cuando dice la palabra de Dios y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, vamos.
Mateo 28, versículo 19, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo eso? ¿Palabra de quién son? De Dios. Cristo mismo hablando. Ahora, si eso no es cierto, porque Cristo es una sola persona que a veces se transforma en Padre, a veces se transforma en Espíritu Santo, pero acá me está mostrando Cristo en Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como muchas personas dicen, bueno, pero esos no son nombres, porque solamente vemos un nombre, a Jesús, después vemos a un Padre y vemos a un Espíritu. Hay un solo nombre, Dios. Tres personas diferentes. Uno actuando como padre, uno actuando como hijo, personas distintas, totalmente diferentes, y una persona que es el Espíritu. Ahora, si eso no es verdad, y ahí está el punto, si lo que dice Juan, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, si eso no es verdad, entonces el punto es que Cristo está mintiendo. Y si Cristo está mintiendo, tú y yo que estamos aquí no somos salvos. La salvación no se efectúa, no ocurre. Si tú no crees, escucha, y yo escribo esto, dice Juan, para que creáis. Si tú no crees esto, mi hermano, si tú no crees esto que está aquí, tú no crees esto que está aquí, que lo que Cristo dijo, que hay un Padre, que Él es el Hijo y hay un Espíritu Santo, si tú no crees en esto, que Él es Dios, que es encarnado, que vino y encarnó y vivió porque Él tenía que vivir una vida humana, porque pagaba el pecado del humano, que Él no es inferior a los ángeles o superior a los ángeles. Él es Dios, Él creó todas las cosas. Ahora, si tú no crees en esto, tú estás tratando a Jesús como mentiroso. Y si Jesús es mentiroso, entonces le estás adjudicando un pecado y hace que tu Cristo no pueda ser tu Salvador. No es poca cosa. Estamos hablando de salvación, mi hermano. Amén. Entonces el sacrificio de Cristo, me dijo Leo, el sacrificio de Cristo no ha sido perfecto. Si tú no crees en esto. Por eso hoy en día las iglesias lo que hacen es, yo conozco mucha gente que dice, hablan de la palabra, pero para. ¿Pero qué hablas de la palabra? Usted sabe que los testigos de Jehová tienen esta Biblia, distorsionada, pero la tienen. Los mormones tienen esta Biblia, distorsionada, pero la tienen. ¿Se da cuenta? Ahora, el judío, y habla la Biblia, hermano, habla la Biblia, mejor que voy que yo. ¿Pero es salvo? Porque si vos no tenés toda la Biblia, todo el consejo de Dios, como dijo Pablo, todo el plan de salvación de Cristo está revelado aquí. Amén. Ese es el punto. Por eso el pastor John MacArthur, también lo consulté, lo llamé por teléfono, no me contestó. No sé si estaba llamando un número equivocado o qué. Entonces dije, mejor agarro el comentario. Y le consulté sobre este punto. Y él dice esto, escuche. La verdad de la deidad de Jesucristo y su completa igualdad con el Padre es un elemento no negociable de la fe cristiana. Volvemos de vuelta.
La verdad de la deidad de Jesucristo y su completa igualdad con el Padre y con el Espíritu es un elemento no negociable de la fe cristiana. Y él nos conduce a 2 de Juan, capítulo 10. ¿Qué dice? Perdón, estoy confundido yo. Versículo 10, no hay capítulo. 2 de Juan, versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué es esa doctrina? ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza de Cristo, la verdad de Jesucristo. Si no trae esa doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora voy a explayar un poco esto que dice MacArthur. Dice, si alguno lo visita y no lleva la enseñanza correcta de Jesucristo, no estamos hablando de cualquier persona, porque hay gente que no conoce a Cristo. Estamos hablando de las personas que enseñan un falso Cristo. Dice, no lo reciban ni le den la bienvenida. Los creyentes, dicen, no debemos ayudar a los falsos maestros, ni siquiera darle comida ni alojamiento. Porque el que lo hace practica las malas obras de esa persona. Ahora dice, esta práctica poco caritativa, pareciera poco caritativa, pero es perfectamente justificado con los falsos maestros que niegan el mensaje verdadero de Jesús. ¿Se da cuenta? Si viene una persona que dice ser cristiana y no cree perfectamente en Cristo como está explicado en la Biblia, dice, ni siquiera lo recibas, porque serás tú también culpable por esa persona. No es poca cosa, mi hermano. Hablar de la distorsión de la deidad de Cristo, hermano, no es una pavada. Supongamos, viene una persona, un testigo de Jehová a tu casa, y tú dices, oh, es mi amigo, el testigo de Jehová, somos amigos, él cree en una cosa, yo creo en otra. Dice la Biblia, ni siquiera te juntes, ni siquiera lo invites a tu casa, ni siquiera te juntes con él, ni hables con él, porque lo que él está haciendo no es que él está confundido, hermano, él es un hereje. Y la Biblia dice que si tú lo haces, tú eres participante de esa persona. Amén. Por eso parece fuerte, pero bueno, Cristo mismo lo dijo, yo he venido ¿a qué? A separar. Muchas veces pareciera esto como que, bueno, pastor, lo que va a hacer esto es separa a las gentes. No, mi hermano. No separa a la gente. Lo verdadero es verdadero, lo falso, falso. Y es duro, pero es real. Por eso la pregunta es, o eres o no eres, o crees o no crees, o estás o no estás, o abrazas o no abrazas. No, bueno, yo más o menos. Yo respeto todas las religiones, cada uno con la suya. Wow. Hermano, usted sabe que solamente hay una religión verdadera. Una sola verdadera. ¿Cuál es? ¿Roca eterna, pastor? No. Sí o sí. Es la religión cristocéntrica.
donde su palabra es la autoridad máxima, es la palabra de Dios y es verdadera, donde Cristo es Dios, donde es la segunda persona de la Trinidad y donde la obra del Espíritu Santo también es Dios, nos santifica y nos preserva hasta entrar en gloria. Ese es el Evangelio. Después que, si a usted le gusta cantar esta alabanza o esta otra alabanza, eso es irrelevante. Eso se lo conoce como doctrinas secundarias. Pero las doctrinas primarias que están establecidas en la palabra de Dios, mi hermano, son inamovibles. Por eso dice, y con el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo creó todo, mi hermano. El Verbo creó todo. Y todo fue hecho por Él. Y también habla de una manera negativa. ¿Y cuál es la manera negativa? Sin Él, nada, ni una sola cosa. ¿Cuántas cosas? Ni una sola cosa fue creada.